Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y preparado o preparada para seguir en nuestras reflexiones con la competencia que vamos a tratar en el episodio de hoy, que es la competencia de pensamiento divergente. La competencia de pensamiento divergente nos habla de la capacidad de la persona para poder buscar soluciones creativas, innovadoras, generar ideas que se salgan de lo establecido, resolver problemas de una forma diferente y por tanto es una competencia que nos habla de esa capacidad de pensamiento para buscar nuevas soluciones que se alejan de las ideas más estándar o de las ideas más normales. Sería el pensamiento divergente el que existe en contraposición del pensamiento convergente, que es ese pensamiento que busca las soluciones de una forma más secuencial, más lógica, siguiendo unos pasos preestablecidos y llegando a una única conclusión o solución. El pensamiento convergente surge del hemisferio izquierdo del cerebro, que es ese hemisferio más lógico, más analítico, más racional, y por tanto atiende a esa búsqueda de soluciones de una forma más procedimentada, basándose, como decimos, en la lógica o en la experiencia o en los datos, ¿no?, más históricos, ¿no?, de lo previo. El pensamiento divergente es un pensamiento más flexible, más creativo, surge del hemisferio derecho, que es la parte más creativa, más imaginativa del cerebro, donde surgen esas ideas que se salen, como decimos, de la expresión, se piensa fuera de la caja, ¿no? Se sale de lo preestablecido, por tanto dejamos de lado esos prejuicios o las soluciones más esperadas y surgen soluciones mucho más innovadoras y más creativas. La competencia de pensamiento, de capacidad de pensamiento divergente, está relacionada con otras competencias que hemos visto anteriormente, como pueden ser la flexibilidad, la creatividad, la búsqueda de soluciones y la curiosidad. El pensamiento divergente, para poder ir fomentándolo, necesitamos ser conscientes de que hay 4 ingredientes importantes que podemos desarrollar para favorecer ese pensamiento divergente. Por un lado, el fomentar la fluidez de ideas, el volumen de ideas, generar muchas ideas. Esto nos ayudará a desarrollar el pensamiento divergente. También el fomentar nuestra flexibilidad, es decir, que sean ideas basadas en distintos campos de conocimiento, uniendo distintos conceptos, distintas asociaciones de ideas. Por otro lado, fomentar nuestra originalidad, buscar ideas creativas, diferentes, disruptivas, no cuestionarlas, aunque sean ideas muy locas. Y también el fomentar la elaboración de ideas, es decir, desarrollar ideas que sean sofisticadas, que estén por eso más elaboradas. Eso nos ayudará también a desarrollar el pensamiento divergente. ¿Cómo puedo ir entrenando o desarrollando mi pensamiento divergente? Es interesante que nos fijemos en cómo lo hacen los niños. Los niños tienen una tendencia natural a utilizar este pensamiento divergente con esa curiosidad que a lo mejor los adultos hemos ido perdiendo un poco. Es interesante que nos fijemos en ellos y también ser conscientes de que, aunque a los niños les resulta más natural y más sencillo, como adultos también podemos ir entrenando nuestro pensamiento divergente. Te voy a proponer 2 tipos de ejercicios para ir entrenando esta capacidad de pensamiento divergente. Por un lado, utilizar ejercicios de sinéctica. La sinéctica es una palabra que expresa, surge del concepto del inventor y psicólogo William Gordon, que le vino a la mente cuando trabajaba en el grupo de diseño de inventos de la firma Arthur Little en Estados Unidos. Y este concepto alude al proceso creativo como actividad mental que se desarrolla en esas situaciones donde se plantean y resuelven problemas con resultado de invenciones artísticas o técnicas. Y para ello es interesante fomentar las asociaciones y las relaciones entre conceptos que aparentemente pudiera parecer que no tienen ningún tipo de unión o de relación. Esto lo que nos ayuda es a poder ejercitar
este pensamiento divergente, que es una actividad mental elevada y que la podemos incluso practicar a diario. Te pongo algunos ejemplos. Piensa, por ejemplo, cómo podrías darle unos usos diferentes a un clip, por ejemplo, aparte de su uso tradicional. O, por ejemplo, ¿qué podrías hacer con 3 pinzas de tender y una cuchara? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podrías hacer? ¿Para qué sirve ese invento, ¿no? que te estás imaginando? ¿Qué relación podría existir entre la pirámide de Giza en Egipto y la Torre Eiffel de París? ¿O cuál es la conexión que se te ocurre que puede haber entre el volcán Teide, por ejemplo, el pico, y el Himalaya? Es decir, busca conceptos o ideas que aparentemente no tengan relación y busca esas asociaciones. Dale vueltas a la cabeza para imaginar esas ideas, por muy locas que sean. Otra técnica que te propongo también utilizar es la técnica Scamper. Esta técnica fue propuesta por Alex Sorbonne en 1953 y desarrollada por Bob Eberle en 1971 en su libro Scamper, Técnicas para el desarrollo de la imaginación, y realmente plantea la combinación de varias preguntas que surgen de este acrónimo, del acrónimo Scamper. Cada una de las letras plantea unas preguntas que nos pueden ir llevando a distintas reflexiones y a ir desarrollando ideas creativas cuando vamos respondiendo a cada una de las preguntas y vamos tirando del hilo de cada una de las preguntas para generar ideas diferentes ante una situación. Imagínate que lo que quieres plantearte es una forma diferente de pasar tus vacaciones. Utilizando la técnica Scamper, iríamos a la primera pregunta de Scamper, la primera, la S, la letra S. Nos planteamos la pregunta de sustitución. ¿Qué es lo que podrías sustituir? Es decir, ¿qué podrías hacer diferente, por ejemplo, en tus vacaciones respecto a otras ocasiones? ¿Qué podrías hacer en estas vacaciones, por ejemplo, para aprender algo diferente o para divertirte de una forma diferente? La C, combinar. ¿Cómo podrías combinar las ideas que te han salido en esta reflexión anterior? Es decir, ¿cómo podrías aprender algo nuevo en tus vacaciones divirtiéndote? Por ejemplo, ¿qué se te va ocurriendo? Ve anotando por escrito lo que vas pensando, aunque sean ideas muy diferentes y un poco locas aparentemente, ¿no? La A, adaptar. Reflexiona, por ejemplo, qué es lo que hacen en otros entornos para divertirse cuando están de vacaciones, o por ejemplo en otros países. ¿Qué hacen en otros países las personas cuando quieren aprender y a la vez divertirse, por ejemplo? Voy apuntando las ideas que se te ocurran. La M, modificar. ¿Cómo puedes modificar las ideas que se te están ocurriendo? Es decir, cómo, por ejemplo, con las ideas que has planteado antes, cómo puedes aprender y disfrutar a la vez. La P, el propósito, ¿para qué? Dale otros usos, es decir, ¿qué podrías aprender diferente en las vacaciones? ¿Para qué podrías utilizar tu tiempo de disfrute en las vacaciones, por ejemplo? ¿Qué ideas se te ocurren que sean diferentes, ¿no? Que puedas hacer algo que no has hecho, por ejemplo, hasta ahora. La E, de eliminar, es decir, si tuvieras que reducir, imagínate que tuvieras que elegir 1 hora al día en tus vacaciones, ¿qué podrías hacer durante 1 hora al día que te permitiera aprender y a la vez estar disfrutando? Y la R, la última, es reordenar las ideas. Bueno, ¿qué pasaría si te atrevieses a plantearte, por ejemplo, en tus próximas vacaciones, un hobby o un aprendizaje relacionado con las ideas que se te han ido ocurriendo? Ánimo con todas estas reflexiones y a seguir desarrollando esta técnica de pensamiento divergente. Te invito a que vayas apuntando las reflexiones y a que te establezcas un plan de acción concreto para llevarlo a cabo. Y te invito a que sigas acompañándome en los próximos episodios. Y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.